Buenos días, soy Jenny Jimena Borges Rodríguez. Actualmente curso pedagógicas en la licenciatura de inglés como lengua extranjera. Hoy les voy a presentar una propuesta de intervención que se aplicó en el Colegio Guillermo Quintero Calderón. El nombre de la propuesta pues es la implementación del modelo significativo y estrategias de aprendizaje para mejorar el nivel de inglés en la institución educativa Colegio Guillermo Quintero Calderón, Convención Norte de Santander. Recordemos que Convención es la puerta o la entrada a la zona del Catatumbo. Eso nos da a entender como nos da una visión como una población vulnerable, donde el estudiante está expuesto, a muchas situaciones de contexto de orden público y de orden social, ¿sí? Tenemos acá eh, una introducción de qué va a tratar el proyecto, ¿sí? La presentación que estoy dando. En este proyecto pues se muestra la necesidad de implementar la implementación del modelo significativo y estrategias de aprendizaje que buscan mejorar el nivel de inglés del Colegio Guillermo Quintero Calderón del municipio de Convención Norte de Santander, como a su vez mejorar el rol del docente y del estudiante. En este sentido, se presenta una descripción del modelo significativo, también sus fundamentos teóricos y estrategias de aprendizaje que son de gran utilidad para el desarrollo del proceso de aprendizaje y las habilidades de la segunda lengua como es el inglés. Si analizamos dentro de las limitaciones previstas que se pueden ver en este es que no se ha llevado un proceso de enseñanza de la lengua desde preescolar y básica primaria, situación que nos lleva a hacer los siguientes planteamientos. Bueno, como podemos ver, ¿por qué se hace este proyecto? Pues bien, de acuerdo con los estudios que se realizaron en los anteriores trabajos, se puede deducir que el Colegio Guillermo Quintero Calderón se hace necesario intervenirlo, ya que presenta ciertas falencias en el proceso de enseñanza del inglés, tanto en los docentes de básica primaria, ya que no se posee un conocimiento pleno del uso apropiado de la lengua, como en los estudiantes que ingresan a la básica secundaria porque presentan un atraso total, situación que no deja avanzar el proceso de enseñanza y por ende los bajos resultados en las pruebas IPEX. Aquí voy a ampliar un poquito esta situación. Realmente los docentes pues que de básica primaria muchas veces se abstienen hasta de dictarla y si lo hacen de una forma muy simple, enseñar vocabulario, eh, 10 o 20 palabritas y ya, pero ellos decir que van a enseñar estructuras gramaticales como tal, comprensión de textos, ejercicios de audio, de escucha, no, ellos no hacen nada de eso porque no tienen un dominio de la lengua. Y es tan así que cuando llegan los estudiantes aquí a sexto, pues muchas veces a veces llegan sin saber temas tan elementales como los objetos del salón de clase, por lo menos uno les pregunta what is this y ellos se quedan mudos, ¿sí? Como también desconocen a veces vocabulario tan elemental como el de los miembros de familia para decir oraciones my father is in my house. Esas expresiones ellos no son capaces de hacerlas en sexto. Entonces, ¿qué le toca al docente de inglés en sexto? Retomar todo ese vocabulario, retomar todos esos contenidos temáticos y tratarlos de organizar de manera que se logren ver muchas veces entre sexto y séptimo. ¿Y eso qué pasa? Si nosotros analizamos según los estándares que nos propone el Ministerio de Educación Nacional, pues hay un desfase total, ¿sí? Y toca que esos estándares que promueven sexto y el séptimo tocaría que verlos entonces en octavo y noveno. Y los de 11
y los de 10 y los de 11 muchas veces ni se alcanzan a ver, ¿sí? Y ahí es a donde los resultados de las pruebas pues son totalmente bajos, ¿sí? Además muchas veces hay un rango de 57, 58 puntos de porcentaje por estudiante, ¿sí? Es muy raro el estudiante que saque un promedio por encima de los 60 puntos. Y eso quiere decir que el estudiante está en un nivel A1 y muchas veces en nivel A2. Es muy raro, sinceramente, un estudiante que saque B1. No he visto en el tiempo que yo he estado laborando en el colegio, no he visto un estudiante que saque B1 por lo mismo. No es porque el docente no se aplica las temáticas, sino por el desfase que hay en los procesos de enseñanza desde preescolar hasta 11 grados, ¿sí? En vista de esto, pues se hace necesario implementar el modelo significativo con estrategias que mejoren en primera instancia en el rol del docente. Para Cardona, en este modelo, el docente es el encargado de dinamizar el proceso de aprendizaje. Luego, el rol del estudiante, quien aprende por descubrimiento, asimilando los conceptos y conocimientos al mismo tiempo. De igual forma, se hace necesario establecer estrategias significativas del aprendizaje que coadyuven el proceso de aprendizaje de la segunda lengua, como es el caso del inglés, las cuales se consideran acertadas para lo que se quiere lograr el estudiante. Además, su formación integral y la construcción de los saberes del estudiante, como el saber ser y el saber hacer. Miremos qué es lo que queremos lograr. Entonces, como objetivo general, pues es implementar la propuesta de intervención para mejorar las falencias que se están presentando en la enseñanza del inglés de la institución educativa Guillermo Quintero Calderón del municipio de Convención Norte de Santander. Como objetivos específicos, pues también tenemos que nos proponemos, pues es definir las estrategias de aprendizaje, el modelo significativo y sus elementos para emplearlos en la propuesta diseñada de la institución educativa. Otro objetivo específico que nosotros o que se desea plantear en esta propuesta es diseñar estrategias de aprendizaje acordes al modelo activo y necesidades que aprenden en la institución. Si nosotros nos vamos con profundidad a qué es el modelo significativo, pues bien, el modelo busca que el conocimiento sea a través de estrategias y actividades significativas, logrando formar el ser, el saber y el saber hacer del estudiante, como ya lo hemos hablado anteriormente, ¿sí? ¿Cuál es el fin el rol del estudiante? Pues el rol del estudiante es el quien descubre los conceptos y a su vez los relaciona y los reordena para adaptarlos a sus esquemas cognitivos, como lo afirma Sánchez, ¿sí? El estudiante es activo, se desarrolla libremente y aprende de manera diferente, logrando un aprendizaje, como ya lo hemos dicho, significativo y por ende pues proactivo, ¿sí? ¿El docente qué función cumple? Pues el docente es capaz de deducir, de planificar de acuerdo a los objetivos que se persigan de los contenidos que se pretenden enseñar, ¿sí? El docente ya sabe qué es lo que quiere que el estudiante aprenda, ¿sí? Entonces, como ya sabe qué es lo que quiere que el estudiante aprenda, pues él organiza todas esas ideas, todos esos contenidos temáticos, todas las estrategias previstas para darlas a conocer al estudiante, para llevarlas a la práctica en el estudiante, pero con el rol de orientador, para que el estudiante descubra todos esos procesos, ¿sí?
Si nosotros nos profundizamos con la metodología, pues la metodología está enfocada en la motivación. El docente siempre motiva, orienta, estimula al estudiante para que él, eh, para que él asimile todos esos contenidos, ¿sí? Tenga la comprensión y sistematización para que el estudiante pueda transferir y retroalimentar, ¿sí? El docente tiene que manejar estrategias, métodos, de manera que el estudiante pueda él mismo pueda retroalimentar su información. O sea, aquí el rol del docente tiene que ser muy sagaz, porque muy hábil y ágil, ¿sí? Para que buscar estrategias de que el estudiante siempre está en constante descubrimiento, en constante proceso de investigación, de asimilación y de captación de conocimientos. Pues miremos quiénes son los que crearon este modelo, ¿sí? Pues miremos, aquí vamos a trabajar con dos grandes pedagogos, ¿sí? Tenemos a Ausberg y a Berner, ¿sí? Ausberg, que fue el que creó este modelo significativo, nos dice que el proceso se hace a través del cual de una nueva información, un nuevo conocimiento, y se relaciona de manera no arbitraria y sustantiva, ¿sí? Sustantiva, eso quiere decir que no es literal, con estructuras cognitivas de la persona que aprende. Recordemos que el modelo significativo pues es constructivo también, ¿sí? Y sirve de base para el perfeccionamiento y la formación del sujeto con una visión de transformación y desarrollo científico y tecnológico. Aquí el docente juega con la innovación de las TICs, ¿sí? Hay que jugar con eso, hay que arriesgarnos. De esta manera también pues se hace posible el aprovechamiento de las capacidades que tiene el estudiante, como también el que tiene el docente como tal, ¿sí? Para la organización y construcción de nuevos conceptos y procesos académicos, tecnológicos, que es lo más probable que siempre estén engranados ahí, inmersos dentro de ese proceso de aprendizaje, ¿sí? De manera que se logren los planteamientos acertados del desarrollo conceptual y, como ya lo hemos hablado en este lapso, pues de la innovación tecnológica. Es importante que el docente se arriesgue. Hoy en día en las webs, en las páginas de internet, está todo, ¿sí? Todo lo de inglés se encuentra ahí. Hay guías, hay ejercicios de listening, ejercicios de speaking, dinámicas, en fin, hay todo. Lo que pasa es que al docente hay que orientarlo, darle a conocer cómo se buscan esas herramientas. ¿Para qué? Para saber llegar al estudiante y realmente promover el aprendizaje significativo, que es lo que pretende esta propuesta, ¿sí? Si nosotros analizamos lo que dice Berner, pues Berner nos dice que el aprendizaje se hace por descubrimiento, ¿sí? Todo el conocimiento es real, es aprendido por uno mismo. Impulsar un desarrollo de las habilidades que posibilitan el aprender y a aprender, con el cual se busca que los estudiantes construyan por sí mismos el aprendizaje, ¿sí? También hay que mirar que Berner, por su parte, es uno de los más extraordinarios exponentes del aprendizaje por descubrimiento, como ya lo he dicho, ¿sí? A través del desarrollo del lenguaje.
y de los procesos de la interacción social. Se centra en sus teorías en la caracterización del estudiante. Es importante identificar cuáles son los estilos de aprendizaje que tiene el estudiante y tratar con eso pues de promover en el estudiante un ser activo, ¿sí? Un ser creador en potencia. El sujeto resuelve a través de materiales concretos o abstractos hipótesis que confirman o que refutan los conocimientos adquiridos, ¿sí? Aquí la experiencia está en relación con el contexto sociocultural. Hay que tener muy en cuenta el contexto del estudiante, ¿sí? Donde vive, cuáles son sus fortalezas sociales, sus debilidades, para saber llegar a ese estudiante, ¿sí? Y de paso, pues que haya una interacción continua entre docente y estudiante, pero de manera investigativa, de manera activa, para que logre deducir por sí mismo sus conceptos. Bueno, aquí sí ya vamos a presentar las estrategias que el docente debe saber aplicar tanto para él como en su rol, en su proceso de enseñanza-aprendizaje, y también las estrategias que se deben aplicar en el estudiante, ¿sí? Aquí vamos a manejar 6 estrategias. La primera es estrategia de organización. ¿Listo? Dentro del rol docente, pues se busca es que el docente organice sus planes curriculares, planes de área, planes operativos desde preescolar hasta media, de acuerdo con el modelo pedagógico significativo, ¿sí? ¿Para qué? ¿Qué se logra con eso? Pues aplicar un plan curricular acorde a las necesidades y al nivel del inglés de los estudiantes con estrategias metodológicas enfocadas al modelo activo, al método activo significativo, ¿sí? Con el estudiante, ¿qué se logra? Pues se logra que el estudiante se centre en desarrollar habilidades para crear esquemas y para ampliar y asociar su vocabulario, ¿sí? De manera que él pueda, un ejemplo, identificar la diferencia entre teach es el verbo enseñar y teacher es el profesor, el que enseña, ¿sí? Entonces, eso, sí, que él aprenda a asociar y a establecer diferencias y al mismo tiempo asocie, ¿sí? Eso es importante. También que por medio de flashcards el estudiante ordena oraciones, ¿sí? Otra estrategia, pero en grados más avanzados o con un nivel más avanzado, pues que el estudiante elabore mapas mentales, mapas conceptuales, para inferir sobre textos narrativos, argumentativos o expositivos, ¿sí? Si nosotros aplicamos todas estas estrategias en los estudiantes, ¿qué se logra? Pues es un avance abismal en el desarrollo de las habilidades de la lengua como listening, speaking, reading and writing. Recordemos que listening es escuchar, speaking, hablar, reading, leer y writing, escribir, ¿sí? Y el desarrollo de competencias lingüísticas y pragmáticas también se trabaja ahí. ¿De qué forma? Un ejemplo, pues, que el estudiante pues tenga la capacidad de construir textos sencillos en inglés con un vocabulario apropiado y bien proporcionado, ¿sí? Bueno, como segunda estrategia vamos a tomar, la de elaboración, ¿sí? En esta estrategia, pues el busca es que el estudiante desarrolle estrategias como la de escucha, ¿sí? Para los más pequeños,
pues la idea es que el estudiante, por medio del dibujo, describa qué es lo que escuchó, ¿sí? O con palabras sencillas, expresiones cortas, eh, diga qué es lo que entendió del, del audio, o la conversación, o la historia que le narraron, ¿sí? Ya con los niños un poquito más grandecitos o con un nivel más elevado, pues la idea es desarrollar las habilidades como tal de la escucha. Dentro de esa tenemos la Listening for Kids, que consiste en que escuchar un segmento completo de una conversación o una lectura para que el estudiante pues comprenda de forma general lo que habla, lo que quiere decir el texto como tal, ¿no? Es como sacar la idea principal del texto, ¿sí? De que el estudiante deduzca de qué trata el texto. Los listening for specific information también es otra estrategia dentro de la escucha que hay que desarrollar y es muy importante trabajarla, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esta pues nos ayuda a que el estudiante pues escuche la grabación y con el propósito de ubicar la información específica que le sea requerida. Un ejemplo, si estamos estamos escuchando un audio de rutinas diarias, entonces uno le pregunta al estudiante what time do you breakfast o does she breakfast, que a qué horas desayuna usted o a qué horas desayuna ella. Entonces la idea es que el estudiante pues capte la hora, si eso es una información específica dentro del listening. Y eso es importantísimo desarrollarlo para comprobar si el estudiante está entendiendo lo que está escuchando en una segunda lengua, ¿sí? También tenemos la estrategia o la habilidad para desarrollar en los estudiantes del Listening for Details. La habilidad esa pues hace referencia a que el estudiante pues detecte las semejanzas o diferencias de la pronunciación de las palabras, ¿sí? Y cómo debe ser pronunciada pues esas palabras. Hay que más que todo es desarrollar el escucha y desarrollar el habla como tal, mejorar esa pronunciación. Ese es el fin de esa estrategia. Y también tenemos ya la última, que es la estrategia del Listening for Attitude, que hace referencia a que el estudiante escuche cómo están entonando las expresiones o la palabra, o mirar a ver las emociones que expresa el hablante, si está triste, si está enojado, si está alegre o si está ansioso, estresado, en fin, eso es importante porque nos da una idea de qué también trata el texto. Otras actividades estratégicas que desarrollan la parte cognitiva y también el desarrollo de la habilidad del speaking, o sea, del habla como tal, pues es las actividades como los roleplays, ¿sí? Y los drills, que son repeticiones de palabras. Hay muchos tipos de drills, de repeticiones de palabras, lo que son choral drills, que es cuando el maestro pues dice una frase y el estudiante pues la repite junto con el profesor, ¿sí? También están los individual drills, es cuando el estudiante cuando el profesor dice una palabra o una oración y el estudiante la repite, pero ya personalizando, si fulanito de tal, repeat with me o repeat after me, eso es un ejemplo, ¿sí? Y también están los substitution drills, que hacen referencia a que el maestro pues proporciona una oración o una frase o para que el estudiante diga, o sea, no diga la misma, sino diga la idea con otra frase como tal, sin perder la estructura o el orden de lo que se está hablando, ¿sí? Un ejemplo de ello, por lo menos uno dice the notebook is red, entonces el estudiante dice the notebook is blue, ¿sí? O sea, es para que
el estudiante mecanice vocabulario, repere estructuras como tal, en fin. También dentro de eso, de esa habilidad, pues también desarrollamos la habilidad, hay que buscar estrategias que desarrollen las habilidades del reading, ¿sí? Que es la de lectura, la habilidad de la lectura. ¿Qué estrategias podemos utilizar ahí? Pues dentro de las estrategias que son viables para el desarrollo de esa habilidad, pues es la de Reading for Specific Information, que es muy similar a la del listening, ¿sí? Pues buscar información para que el estudiante encuentre detalles específicos del texto, ¿sí? De qué trata, ¿sí? También está el Information on Scanning, ¿sí? Más que todo se da en los estudiantes de noveno, ¿sí? ¿Por qué? Porque es como tratar de que el estudiante adquiera esa habilidad de la lectura rápida de forma general para obtener una idea del texto, de qué trata el texto, ¿sí? También del Reading for Details es para más que todo estudiantes de 10 y en 11. Claro que también se puede dar en grados más pequeños, pero de acuerdo al nivel en que están, ¿no? ¿Y en qué consiste esa? Pues es una lectura más lenta, más detallada, con el fin de comprender el significado de cada palabra, ¿sí? Puede ser ya como recursos, podemos trabajar las poesías, textos narrativos o textos argumentativos, en fin, con el objetivo de lograr información específica dentro del análisis que se le está dando, ¿sí? Si nosotros logramos que el estudiante adquiera, asimile todas esas habilidades por medio de todas estas ayudas, pues ¿qué se busca? Pues obviamente mejorar la escucha y así la pronunciación de la lengua inglesa. También motivar al estudiante por el interés por la lectura, ¿sí? En los estudiantes de educación primaria hay que motivarlos para eso y tratando de acuerdo al nivel en que están, pues tratar de utilizar estas estrategias, ¿sí? Y obviamente pues mejorar la comprensión lectora y así la construcción de ideas y de textos, de oraciones. Eso es importante. Si nosotros logramos como docentes que el estudiante desarrolle todas estas habilidades, todas estas estrategias dentro de las mismas habilidades de la lengua, pues estamos logrando mucho dentro del área como tal del inglés. ¿Sí? Miremos a ver las estrategias metacognitivas. Bueno, dentro de esta estrategia metacognitiva sí vamos a trabajar estrategias tanto para el docente como para el estudiante, ¿sí? ¿De qué forma yo busco la metacognición dentro del docente? Como ya nosotros sabemos, pues el docente del Colegio Guillermo Quintero Calderón presenta falencias, presenta debilidades en el dominio de la lengua, pues entonces hay que buscar qué hay que hacer, pues capacitarlo para que identifique las estrategias de enseñanza acorde al modelo que se está aplicando en la institución y de una y otra forma profundizar en los conocimientos gramaticales de la lengua como tal, en los aspectos fonéticos, semánticos y gramaticales, ¿sí? Y también, que es muy viable, muy importante dentro del modelo, es que el docente se apropie del uso de las TICs, que el docente identifique cuáles son los links, cuáles son las páginas que desarrollan las habilidades, dónde están las guías como tal, porque ya hay páginas que tienen desarrolladas guías ya elaboradas, las cuales pueden ser ya ajustadas o las cuales usted se pueden rediseñar de acuerdo a las necesidades de los estudiantes, ¿sí? ¿Con qué fin? ¿Por qué el docente debe utilizar las TICs, identificar esas páginas?
pues obviamente para que facilite el proceso de enseñanza, ¿sí? Si nosotros logramos todo esto en los docentes, pues obviamente hay una apropiación de la enseñanza del inglés y obviamente pues se mejora el nivel del inglés como tal de la institución, ¿sí? Ahora, dentro del rol del estudiante, ¿qué estrategias de metacognición podemos aplicar? Pues desarrollar la habilidad de la lectura y la escucha, estableciendo preguntas en el momento ustedes saben que hay un momento de prelectura, ¿sí? Un pre, un durante y un post lectura. O sea, un antes, un durante y un después de la lectura. Eso es importante establecerlo dentro de este análisis, dentro del análisis ya sea de la lectura, ya sea de la escucha o ya sea del speaking. Sí, yo considero que se puede utilizar así. En las 4 habilidades se puede utilizar esta estrategia. También darles a conocer un vocabulario y un texto que dé a conocer las costumbres y celebraciones de otros países para inferir los niveles culturales y contrastarlos con los que tiene el estudiante dentro de su entorno, como cuáles ejemplos, el Día del Amor y la Amistad, San Valentine's Day, el Día de San Patricio, el Día de Acción de Gracias, la Cuaresma, establecer cómo se celebra en los diferentes países, dentro de la lengua del inglés, claro, dando a conocer la lengua inglés, pero profundizando, culturalizando esos contextos, ¿sí? Eso es importante. ¿Por qué? Porque se le da una visión al estudiante. ¡Ay, caramba! Allá se maneja así, de esta forma la Navidad, aquí en este país se maneja de otra forma, y ellos como que se les abre les dan otra noción de la vida y del contexto sociocultural de una nación como tal, ¿sí? De un país o de un mundo como tal. También asociar el vocabulario que tiene la escritura y asimilarlo con la pronunciación, ¿sí? Establecerlos entre categorías gramaticales. Hace rato yo les mencionaba que por lo menos la palabra teach es un verbo y teacher es un sustantivo. Entonces, profundizar más en eso, ¿sí? Que el estudiante establezca las diferencias entre los adjetivos y los sustantivos y así sucesivamente. Y por último, pues así como al docente se integra en las TICs, al estudiante también hay que integrarlo. Al estudiante hay que darle las herramientas, las páginas, los enlaces, donde ellos pueden profundizar y por ende mejorar la habilidad del inglés como tal, ¿sí? ¿Qué se logra con todo esto? Pues mejorar pues, la comprensión lectora y escucha del estudiante. Si nosotros hacemos el análisis del pre, del durante y el después de la lectura, obviamente vamos a mejorar ese nivel de comprensión. Por otro lado, también pues ampliamos el nivel cultural y lexical, reconociendo pues las tradiciones y costumbres de los países con el uso de la segunda lengua del inglés. Bueno, también tenemos otra estrategia que es la estrategia de la memoria. Aquí vamos a trabajar también el rol del docente y del estudiante, porque el rol del docente tiene que buscar estrategias donde el estudiante, donde se logre que el estudiante memorice, ¿sí? Pero para eso el docente también tiene que aprenderlas. ¿Y cómo? ¿Cómo él las puede aprender? Al igual que el estudiante, realizando juegos, actividades lúdicas que ayudarán al estudiante, tanto a él como al estudiante, memorizar y asociar fácilmente la información. Y buscar canciones, ¿sí? La canción ayuda mucho dentro del proceso de enseñanza, ¿sí? Canciones que lo ayudarán a memorizar la información de manera práctica y divertida. Si el docente logra utilizar juegos, actividades lúdicas y canciones para el desarrollo de la memoria, pues el docente logra que se aplique nuevas herramientas para ayudar al estudiante en el proceso de aprendizaje, ¿sí? Se ayuda a él como docente y obviamente pues ayuda al estudiante. Dentro del rol del estudiante, pues miremos que la estrategia de la memoria
¿sí? ¿Cómo la utilizamos? Pues aplicando, ¿para qué la utilizamos? Perdón. Pues la utilizamos para ampliar el vocabulario, para que el estudiante lo amplíe y lo memorice. ¿De qué forma? Por medio de bingos, por medio de sopa de letras, de ejercicios de Doyle, como ya los expliqué en la estrategia anterior, y por medio de juegos interactivos, de mucho ejercicio de listening. Eso ayuda mucho a que el estudiante memorice y se apropie del vocabulario. Si nosotros logramos con todos estos juegos, con todas estas estrategias, ¿qué logramos? Pues asimilar nuevos conocimientos y de una forma u otra poderlos poner en práctica, ya sea en la construcción de oraciones, en la aplicación de roleplays, etc. ¿sí? Almacena nueva información para que en un momento determinado recordar con facilidad y mejorar significativamente los resultados de las pruebas presentadas, que son las IFEX y las pruebas a ver. ¿Listo? Miremos también otra estrategia. ¿Cuál es la otra estrategia? Pues la estrategia de comprensión. ¿Cómo busca? Perdón, comprensión no, compensación. Miremos de qué forma, si dentro del rol del docente, pues hacer representaciones gráficas, las cuales le permitirá al estudiante a que asocie y asimile con facilidad la información suministrada. Como también el docente debe ser no un payaso, pero sí buscar el recurso de la mímica. El docente, al aplicar la mímica, pues enriquece su memoria y también enriquece la memoria del estudiante, ¿sí? Permitiendo que se realicen relaciones entre lo aprendido con lo que se aprende. ¿Para qué? ¿Por qué? Pues obviamente porque el docente está implementando nuevas técnicas que ayudan a que el estudiante supere con facilidad las dificultades que se presentan en el proceso de la enseñanza de la lengua o de la adquisición de la lengua. Dentro del rol del estudiante, ¿cómo yo manejo o cómo se puede manejar la estrategia de compensación? Pues, ¿de qué forma? Usando pistas lingüísticas, cuando se le olvide el vocabulario, buscar estrategias que ellos ayuden a mecanizarlo, dándole ideas, sonidos, o con la observación directa, en fin, ¿sí? En el desarrollo del habla, pues usar mucha mímica, como ya lo dije antes, de cuando se le olvida una palabra. Y de pronto evitar la comunicación parcial o total, ¿sí? en el idioma español, ¿no? Se logra, ¿qué se logra? Lograr que tenga posibilidad de hacer uso del vocabulario, recreando así su memoria. Bueno, también tenemos las estrategias afectivas, una muy importante dentro del proceso de enseñanza. El rol del docente, cómo maneja la estrategia afectiva, pues empleando la música, videos, charlas motivacionales, en el cual serán de gran ayuda para motivar a los estudiantes. Por otro lado, pues también realizar comentarios positivos a los estudiantes, hay que motivarlos hablándoles mucho, ¿sí? Es decir, motivarlos a pesar de que no realicen las cosas bien, y de esta manera, pues el niño estará motivado en mejorar lo que se está realizando. También dentro del rol del estudiante, establecer confianza en su proceso de aprendizaje, recompensarse después de haber desarrollado alguna actividad exitosa. El estímulo ayuda mucho, es importante. Si nosotros logramos motivar al estudiante, pues se implementan nuevas técnicas para superarle con facilidad las dificultades y de una u otra forma, pues dejar que los miedos y enfrentarlos a los retos que el docente le coloca, es decir, lograr superar las dificultades que se puedan tener. Ya por último, pues el modelo pedagógico, para concluir, el modelo pedagógico significativo pues facilitará la formación integral del alumno,
ya que le brinda al docente los conocimientos sobre el desarrollo curricular y al cómo lograrlo. Además, le permitirá adecuar la manera de enseñar teniendo en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes, a la asignatura y a las características del grupo y a lo largo de los puestos. El nivel de inglés de la institución es relativamente bajo, como ya lo hemos expresado, donde los estudiantes tienen dificultades al traducir, al escuchar, al pronunciar y al comprender textos sencillos. Por tal motivo, se buscan estrategias que ya se pusieron que ayuden a mejorar las condiciones de los estudiantes y que se pudieran ver los resultados a corto plazo, pero con enseñanzas sólidas. También se puede deducir que se analizaron 6 estrategias que al momento de aplicarlas en la comunidad educativa se logra mejorar enseñanzas de la lengua, de una segunda lengua, como es el caso del inglés. En otras palabras, el docente reducirá el fracaso escolar al contar con la planeación de este modelo, el cual le ayudará a identificar los objetivos, los contenidos, actividades docentes, experiencias de aprendizaje, procesos de evaluación, etc. Pues muchísimas gracias por haberme escuchado. Sé consciente que es un poco extensa mi intervención, pero lo cual considero que es relevante para dar una mayor claridad de lo que en sí se promueve con esta propuesta. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.